Hola a todos, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hacer un episodio bastante especial. Tenemos con nosotros a un podcaster, un chico que ha sacado un podcast y en este canal pues nos gusta dar visibilidad a todos aquellos que empiezan y más si se trata de temas de True Crime. Y con nosotros tenemos a José Arrieta que tiene un podcast que dinos cómo se llama para que o preséntate para que todos te conozcan. Bueno, Susana, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Bueno, mi podcast se llama Asesinos en Serie, True Crime, y actualmente, cuando fue grabado esta reunión, tiene 13 episodios y bueno, estamos trabajando bastante y creciendo y aquí estamos. Bueno, pues para todos aquellos que luego quieran escucharte o seguir más los casos que nos cuentas, vamos a poner el enlace abajo en la descripción, en cualquier plataforma que nos escuchen para que tengan acceso a tu podcast y puedan escucharte, porque la verdad que tienes una voz maravillosa y lo cuentas todo con una manera que a mí me ha atrapado, la verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre estamos, incluso te sigo para aprender porque es mutuo ese cariño y esa forma de gustarnos, ¿cierto? La forma en que narramos. Y bueno, mi enfoque es más América Latina, Brasil, porque es el lugar donde estoy viviendo en este momento. Vivo en Brasil ya a 8 años. Soy colombiano, ¿cierto? Y bueno, estamos trabajando desde aquí y curiosamente la mayoría de mis oyentes son de España. Bueno, mira, y a mí yo tengo un montón de oyentes de Latinoamérica, o sea que al final, bueno, compartimos público, Sí. eso es bonito. Bueno, pues hoy vamos a hacer un episodio, ya como ya he dicho, especial, no solo porque estás tú, que es lo más importante de todo, sino porque nos vas a contar hoy, va a ser un episodio doble, vamos a hablar de dos casos los que tú nos quieras contar, yo no sé nada, tú no me has contado nada, bueno, me los has dicho, pero ni he investigado, no sé de qué van, no los conozco, y luego también nos vas a contar cuál es el siguiente programa o episodio que estás preparando para que la gente ya esté un poco preparada. Así que cuando quieras, pues comienza por el que más rabia te dé. Bueno, tengo dos casos que ya fueron publicados en mi podcast. El primero es El maníaco del parque. Es de Francisco de Asís Pereira. Es un caso brasileño que impactó. Es uno de los más famosos de este país. Es un caso que es poco conocido en comunidad de habla hispana y que en Brasil fue muy famoso y es muy impactante. Incluso llegó a ser relevante el año pasado porque salió la noticia de que un asesino como el maníaco del parque está casi libre y influye mucho en la política en este país. Porque es un país que es inestable en la política, tiene una crisis política desde hace varios años. Y bueno, cualquier relevancia en asesinato siempre entra a tona el asunto político. Entonces, porque es un país muy dividido entre izquierda y derecha, entonces influye mucho, tanto a la izquierda cuando acontece algo durante el periodo de la derecha o viceversa, siempre se culpan y, y entonces siempre está esa pelea. Este caso que les voy a contar sucedió entre 1997 y 1998, que dejó al país bastante triste y fue un caso bien impactante, como les había dicho. Francisco de Asís Pereira fue un chico, él nació en el interior del estado de Sao Paulo, en una ciudad que se llama San José do Rio Preto. Incluso ya visité esa ciudad varias veces, tuve la oportunidad de pasar por allá para estar más cerca del caso, para conocerlo más. Es un chico que fue una infancia difícil, un chico calmo, callado. Lo notaban raro, pero no pensaban que era peligroso. Cuando tenía 8 años fue abusado sexualmente por su tía, tuvo un abuso sexual y desde entonces comenzó a tener obsesión por los senos de las mujeres. Él comenzó a tener problemas. Fue como el primer paso para que su mente explotara, para que su mente comenzara a tener problemas, ¿cierto?
Cuando llegó a la adolescencia, a los 14, 15 años, comenzó a tener múltiples relaciones sexuales. Entonces, nunca era suficiente. Siempre tenía relaciones sexuales, se masturbaba. Él compraba revistas pornográficas. Aquí hay muchas tiendas en la calle donde venden revistas pornográficas. Bueno, en la época era más común. Ya ahora lo digital ha parado más. Y este chico, con el dinero que se ganaba a veces haciendo trabajos aleatorios, él compraba revistas de estas y normalmente para él eran 3, 4 masturbaciones en el día y por la noche relaciones sexuales. Cuando adulto, él comenzó a trabajar en una empresa, en una tienda, la verdad, como vigilante. Era vigilante de la tienda y su jefe lo convenció a comenzar a tener relaciones homosexuales. Él nunca había tenido esta experiencia. Sin embargo, en ese afán de satisfacer esa sexualidad, comenzó a tener relaciones homosexuales hasta que en un caso él tuvo relación sexual con un chico de estilo gótico. A él le pareció extraño el chico, pero le llamó la atención y conversaron, tuvieron relación sexual y durante el acto sexual el chico le mordió el pene y fue tanto el dolor que él quedó con trauma desde entonces. Quedó sufriendo de dispareunia, si no estoy pronunciando mal. Y él perdió la sensibilidad y perdió ese placer. Él comenzó a tener dolor durante el acto sexual. Después de ese tiempo, él se muda para Sao Paulo, que es la capital del estado. Una metrópolis con más de 20 millones de habitantes. Es una ciudad gigante, la mayor de América del Sur. En la mitad de esa ciudad hay un parque que se llama el Parque do Estado. Es un parque gigante donde los chicos se salían de la escuela y se iban a fumar en la sombra, donde las familias iban en las tardes a pasear. Un parque súper gigante que en la profundeza hay una selva gigante. Ya pueden imaginar una maleza bastante apretada. Y él, Francisco de Asís, este hombre, comenzó a trabajar en una empresa como entregador de pizza en moto. Él usaba una moto muy simple, cascos viejos, una vida muy común en Brasil y trabajaba todos los días. Era un chico callado, no se relacionaba, no peleaba, no discutía, todo lo aceptaba. Y un chico muy bueno, entre comillas, ¿cierto? Después de un tiempo, él comenzó a tener alucinaciones nuevamente con las mujeres y se consiguió una cámara fotográfica y se iba a las estaciones del metro, a las estaciones y también a parques pequeños a conversar con chicas. Él convencía a las mujeres que él era fotógrafo profesional. Le mostraba revistas de supuestamente fotos que él había tomado, todas falsas. Y las convencía que se subieran en su moto y las llevaba hasta el Parque do Estado. En el Parque do Estado, ellos se podían adentrar 2, 3 horas hacia la profundeza porque llegaban hasta cierta parte en moto y de ahí tenían que ir caminando porque él las convencía de que esas fotos en la naturaleza eran mejor y ellas con el afán de fama, con el afán de dinero aceptaban y se iban hacia la profundeza del parque. Cuando llegaban al punto que él ya notaba que estaban totalmente aislados, que estaban solos, él paraba de ser aquel chico bueno y dejaba brotar el monstruo que llevaba por dentro. Él las estrangulaba, las ahorcaba con los cordones de los propios zapatos de ellas. Él usaba los cordones de ellas. Con pedazos de madera, él las asfixiaba, las apretaba hasta asfixiarlas. Primero, él las obligaba, antes de asfixiarlas, las obligaba a decirle que era un buen fotógrafo
las obligaba a decirle que la sesión de fotos quedó buena, que realmente nunca tuvo fotografías. Las obligaba a decirle que él era un chico normal. Después las afectaba y las violaba. Era todo un juego psicológico. Para él era sentía mucho placer humillarlas y hacerlas sentir que él tenía el poder en ese momento. Él las asesinaba y las violaba después de muertas, porque aún el cuerpo permanecía caliente, tenía calor corporal y él las violaba después de muerta. Fue durante 2 años que él hizo eso. Fueron 11 chicas que murieron en las manos de el maníaco del parque. Y fue un caso impactante donde él siempre se iba a los parques, él se iba a las estaciones del metro y él tenía un patrón de chicas para elegir. Aquella chica que veía en la estación del metro con la cara hacia abajo, que veía mujeres tristes, él se le acercaba y las convencía de que podían ser famosas, de que podían ganar dinero. Eso te iba a preguntar si tenía alguna preferencia por algún tipo de chica, pero mi pregunta iba más por el físico, si estaba más obsesionado, pues yo qué sé, con morenas, con el pelo liso, como Ted Bundy, ¿no? Que tenía ahí un trauma de una ex y buscaban a chicas parecidas, pero no sé si en este caso había un patrón de edad, de físico, o simplemente cogía la que veía que podía manipular, entre comillas, y aprovechaba esta circunstancia para hacer lo que hacía. Él en entrevistas no especificó un físico que le gustaba. Él veía la fragilidad de aquella mujer en ese momento, mujeres tristes, pero la mayoría fueron chicas entre los 17 y los 32 años, las que él asesinó. Con verlas tristes, con verlas con la cara para abajo, él decía, aquí está, es una víctima que puedo convencer. Entonces, a eso le puede sumar chicas que venían de otros estados, mujeres que venían de una pobreza extrema, mujeres ilusionadas por la fama. En aquel entonces estaba muy de moda las revistas, ¿cierto? Entonces, él las convencía con eso. Usted mencionó a Ted Bundy. Él fue considerado la versión Ted Bundy brasileña, el maníaco del parque, Francisco de Asís. Él no era un chico, no es un chico bonito, según los psicólogos que lo trataron. No es un chico de físico bonito, ¿cierto? Y bueno, él se aprovechó. Mi pregunta ahora más sería, ¿en qué momento, porque entiendo que me has dicho que estuvo 2 años haciendo esto? ¿Aparece un cuerpo? ¿En qué momento aparece un cuerpo? ¿Cómo salta esto a los medios de comunicación? ¿Cómo se empieza la investigación? ¿Y cómo tardan tanto en dar con él? Porque al final 11 chicas. Bueno, fíjate que es un hombre que era muy precavido, pero fue tanta la obsesión que perdió el control. Normalmente esto pasa con los asesinos en serie. Ellos pierden el control y eso se les derrumba a aquel castillo de naipes. Él buscó una chica en la estación del metro, fue hasta la estación del metro y ella le dijo que en aquel momento no podía, que le dejara un número telefónico para entrar en contacto con él. Recuerda la empresa que él trabajaba como entregador. Él tenía un cartón, una tarjeta de esa empresa y le escribió el número de él para ponerse en contacto. Como ya habían desaparecido chicas, la policía ya estaba buscando a aquellas chicas, no tenían ninguna pista sobre él, ¿cierto? Y a la chica le pareció extraño el comportamiento de Francisco y entró en contacto con la policía. Cuando entró en contacto con la policía, ahí estaba el número de la tienda de pizza, ¿cierto? De la empresa. Y ellos fueron hasta la pizzería. Cuando fueron a la pizzería, ellos supieron que Francisco de Asís días antes había pedido la renuncia. Ni siquiera pidió la renuncia de forma física. Él dejó una carta escrita al dueño de la pizzería y simplemente abandonó el puesto de trabajo.
Él denunció, el dueño de la pizzería denunció y ellos fueron hasta el apartamento de Francisco. Aparentemente no encontraron nada en la primera vista, no encontraron nada. Después ellos, por pura curiosidad, arrancaron el inodoro. Y en el inodoro, debajo del inodoro y por la parte de la tubería, tenía las cédulas de identidad, tenía los documentos, tenía cosas guardadas de las chicas. Así fue cuando, aquí esto está extraño, este es nuestro principal sospechoso y vamos a capturarlo. Él se había ido del estado de Sao Paulo huyendo hacia un estado del sur que es, eh, no recuerdo ahora el estado, pero es cerca a Argentina. Entonces probablemente él estaba huyendo para salir del país. Estaba entre Argentina y Uruguay, estaba allá cerca. Y lo capturaron porque un pescador, se estaba hospedando en la casa de un pescador y el pescador vio su foto en la televisión y lo reconoció. Y él, vamos a llamar a la policía, llamó a la policía y la policía lo pudo capturar. Ahí fue cuando él, entonces en el comienzo, él negó todo. Él negó que había asesinado a estas chicas y la abogada de defensa fue quien lo convenció de él decir la verdad. Él confesó de las 11 chicas que había matado, hizo un mapa donde las chicas estaban los cuerpos y así fueron a buscar a las chicas y claro, allá estaban los restos de las chicas. Habían algunas que todavía no hacía mucho tiempo y estaban en descomposición. Bueno, una curiosidad y es que era tan retorcida la mente de Francisco que él asesinaba a la chica, él la violaba minutos después de haberla matado y volvía, por ejemplo, 2 o 3 días después cuando el cuerpo estaba en descomposición y él se excitaba mirando el cuerpo en descomposición y se masturbaba nuevamente. Impactante. Sí, sí, o sea, yo quería saber, ¿se encuentra algún cuerpo durante ese tiempo que él está actuando o simplemente son desapariciones? Nadie sabe dónde están y hasta que él no es atrapado no se encuentran los cuerpos. No sé si hubo algún cuerpo que encontraron o simplemente No, es lo que te he dicho. no encontraron ningún cuerpo antes de él ser capturado. Él hizo un mapa para encontrar los cuerpos. Para encontrar 2 cuerpos, 3, y ahí fueron encontrando los otros porque era en la misma área donde él dejaba los cuerpos, pero antes no encontraron. Eran simplemente denuncias por desaparición Sí, de chicas. era por desaparición y si aquella chica no denuncia la forma extraña como él la abordó, él hubiese seguido libre. Claro, porque además las abordaba pues en el metro, en cualquier sitio y nadie sabía que acababan yendo a ese parque. No sé si había algún testigo que hubiera visto a alguna de las chicas. "Mm, pues he visto a esta chica de la mano con alguien o andando por el parque". No hubo nada, ¿no? O sea, no sé Hubo, si el parque fue hubo, nuevo para ellos o... Hubo algo que esto se clasifica como incompetencia policial porque fue lo siguiente. Durante el recorrido él estaba llevando una chica hacia el parque y él usaba un casco muy viejo. Y ella le dijo, oye, tú podrías comprar otro casco. Ok, él no le prestó atención al asunto. Él fue, la asesinó. Cuando él estaba quitando la ropa para violarla, él encontró un rollo de cheques en la ropa interior de ella. Él fue y se compró un casco nuevo con el dinero. Sí. Entonces la policía vio que usaron aquellos cheques, pero no investigaron a fondo. Es una chica pobre, una chica que no tiene relevancia, entre comillas. Entonces, no importa. Así. Es crudo, pero es la realidad. Y más en esa época. O sea, que igual tampoco se le dio la importancia que se le tuvo que dar desde el momento que desaparece una chica, dos, tres, cuatro, y yo no sé en qué momento la policía empieza a decir, ostras, esto es serio, tenemos aquí una responsabilidad. Yo es que ya sabes que muchas veces me meto con
con el trabajo policial, porque a veces, no sé si yo lo haría mejor, evidentemente seguro no, pero hay cosas que dices, ostras, ¿en qué Sí, momento exactamente. ellos dicen, igual tenemos un asesino en serie y nos estamos aquí tocando un poco las bolas? Exactamente, ellos fueron atrás de verdad después de cuando él fue capturado. Descubrieron por la abogada fue quien dijo, él tiene un problema y vayan, busquen porque hay mucho rollo por detrás de esto. Ya era demasiado tarde. 11 vidas perdidas sin que nadie ni siquiera se preocupe por ellas. Es que me parece. Estas cosas Sí. también me cabrean mucho los asesinos en serie, pero ostras, también la policía, los investigadores, no sé. Ahí, después de que él fue capturado, ahí entra la parte política, porque él es un hombre que fue diagnosticado con un trastorno antisocial incurable. Después de todo esto, le hicieron estudios y todos los profesionales dijeron, él es incurable, él no va a salir de esto. Pero en Brasil existe una ley que todas las personas en prisión, lo máximo que pueden cumplir son 30 años de prisión. Y a él le dieron más de 260 años de prisión. Bueno, entonces le caen 260 años de cárcel, que según la ley brasileña, pues no va a cumplir, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Exactamente. En Brasil, por ley, las personas en prisión demoran solamente 30 años. Y Francisco de Asís, él fue capturado en el 98. En 2028, él cumple su condena y va a salir a la calle sin eh, un estudio psicológico nuevamente, sin nada, simplemente a la calle, va a estar libre. Y bueno, esperemos a ver qué acontece hasta 2028. Claro, porque no, él durante su tiempo en la cárcel no hay ningún tipo de, yo qué sé, alguna pelea con algún preso, que se le pudiera también sumar alguna pena de año más para, no sé, postergarlo o tratar de, o no sé si hay alguna ley que, no sé, que permita que este señor pueda estar más tiempo. No, incluso él en la cárcel tiene un buen comportamiento. En 2004, él se convirtió al evangelismo. Y desde entonces, él dice en entrevistas que no ha tenido pensamientos de asesinato, ¿cierto? Y bueno, lo han entrevistado varias veces. En 2010, 2012 le hicieron entrevistas donde le preguntaban que si él quería tener hijos. Y él dijo que quería tener 5 hijas. El entrevistador le preguntó que si una de esas hijas hubiese sido asesinada o es asesinada por un Francisco de Asís, él se queda pensando y le dice al entrevistador, bueno, ¿y si yo fuera tu hijo? Él tiene un juego psicológico impresionante, ¿cierto? Y como los profesionales en el área de psicología ya lo habían hecho evaluación antes, ellos dicen que él no tiene cura. Y con estas entrevistas es evidente para alguien como yo, que no soy profesional en el tema, ¿cierto? Da para ver que él todavía no superó ese pensamiento. Él dice que Dios lo perdonó. Le preguntan que si él le pide perdón a Dios y él le pide perdón a las familias, perdón, si él le pide perdón a las familias afectadas que perdieron sus seres queridos y él simplemente dice, no, Dios me perdonó y los invito para que busquen a Dios también. Entonces, él no reconoce lo que hizo. Y él en este tiempo que ha estado en la cárcel ha tenido fans, ha tenido haters, ha tenido amenazas. O sea, ¿cómo ha sido su tiempo hasta que se ha convertido, no sé, se ha hecho religioso ahora y parece que Dios es su salvador? ¿Qué ha sido de él en la cárcel? ¿Cómo ha sido su día a día? Bueno, en el comienzo él tuvo muchísimos fans, muchas admiradoras y bueno, la cárcel en un país con 200 millones de habitantes se volvió un récord la recepción de la cárcel porque recibía en un mes 1,500 cartas de admiradoras, admiradores
Y fue el punto fue que él se llegó a casar con una admiradora, que demoraron poco tiempo porque no soportó el comportamiento del maníaco del parque, porque él, eh, juego psicológico, no la maltrató, creo que no la maltrató físicamente como golpes y todo esto, pero sí fue muy agresivo en la parte sexual y todo más. Y ella no soportó y se separaron. Y bueno, el comportamiento en general ha sido un comportamiento bueno de él en la cárcel. Entonces no ha tenido motivos para mantenerlo, para dejarlo, y porque él está preso con, creo que con 6 personas por violencia sexual. Entonces a ellos los tienen en una parte separada, en una parte bien cuidada, donde no los dejan que otros presos internos lo maltraten, donde tenga conflicto interno. Entonces él está ya quieto. Si a él esta parte agresiva suya le vino a consecuencia de este primer acto que tuvo con este chico, y eso lo seguirá padeciendo, ese problema que él tiene sexual lo seguirá padeciendo en el momento que salga a la calle y sienta la necesidad, porque en la cárcel tampoco, no sé si ha tenido mucha oportunidad, porque como también tuvo relaciones homosexuales, no sé si allí habrá tenido algún tipo de relación, pero en cuanto salga a la calle y vea mujeres otra vez, intente tener relaciones, y vea que ese problema que él tiene sigue existiendo, pues a lo mejor se vuelve a despertar la bestia que hay en él. No lo sé, no lo tengo yo muy claro. Esa es la preocupación y se nota en las redes sociales, porque en otros casos de asesinos en serie, en Brasil es un país que tiene una violencia, ¿cierto? Y ellos cuando han salido de la cárcel pasan 6 meses, no llegan ni a los 6 meses y son asesinados por facciones. Entonces, probablemente, o lo que se discute en las redes sociales, y es que probablemente pueda pasar con el maníaco del parque. O bueno, no sabemos porque es un tipo que fue muy famoso. Él recibía 1500 cartas en la recepción de la cárcel. Entonces, probablemente tenga fans y admiradores, admiradoras que pueden cuidarlo. No sabemos realmente qué va a pasar cuando salga. Supongo que esta noticia, cuando él salga, saldrá en los medios de comunicación y la gente estará ya informada de que hay un asesino violador suelto por las calles y su foto será pública. Y él cambió mucho su aspecto físico. Él tiene un problema en los dientes, que él perdió todos los dientes y él subió de peso, tiene 120 kilos actualmente. No es aquel muchacho flaco de los años 90. Y bueno, él no sabemos realmente qué va a pasar. ¿De la familia de él se sabe algo? Si estuvo a su lado, le apoyó. De la familia hay pocos datos apenas del abuso sexual que sufrió cuando era niño por parte de una tía. Pero de la madre y de hermanos se sabe muy poco. Realmente quedaron fuera del contexto. Como tiene que ser, pero bueno, era por curiosidad, por saber si entendieron o sea, a mí es que este mundo psicológico también me fascina un poco, igual que hay, no sé, estas fans que escriben cartas a un asesino de mujeres, pues no lo podré entender. Entiendo que también es un problema psicológico que tienen estas personas, que parece que hay más de las que nos imaginamos, porque al final, Sí. no sé, ¿cuál es el objetivo? El decir, yo le voy a cambiar, no sé. Intenta cambiar tú para no acabar cayendo en este tipo de cosas, es lo que yo creo, pero... Entonces, ¿sabes si hay algún libro, alguna serie, algo sobre este hombre que podamos ver o si hay alguien que quiere más información sobre este caso? Bueno, existe una película en Netflix, se llama El Maníaco del Parque. Bueno, así la titularon aquí en América, no sé cómo estará en Europa, pero en Netflix la pueden encontrar. Cualquier información colocan ahí en Google, en Internet, el asesino del parque, el maníaco del parque, perdón, Francisco de Asís y va a aparecer. Netflix tiene una película. Luego lo busco y bueno, pues en la plataforma que esté, si hay algún enlace o algo, pues también lo pondré en la descripción por si hay alguien. Yo súper curiosa esta tarde, casi seguro que me la vea.
para conocer un poquito más sobre este señor y al final, bueno, sobre este señor, si es que al final nos centramos siempre en los asesinos, cuando en realidad, desde mi punto de vista, nos tendríamos que centrar un poco en las víctimas. No se sabe nada de las chicas, de las familias, no sé si se hizo algún tipo de campaña por parte de las familias a nivel mediático o han pasado desapercibidas también en esta historia. Han pasado desapercibidas. Los medios se han enfocado más en la parte psicológica de este asesino y bueno, no han tenido un apoyo o no lo hemos visto apoyo a las familias de las víctimas y porque eran diversas de diversos estados del país. Entonces no eran como centrados en un estado solamente. Vale, pero están los nombres, ¿no? De las Sí, claro. víctimas, son públicos, vale, pues por también hacer un poco de terminar un poco este episodio con si puedo encontrar imágenes de ellas, los nombres, no sé, me parece que podría ser un homenaje, triste homenaje, pero por no darle todo el protagonismo a este bastardo. Hay historias que empiezan con una sospecha muy simple. ¿Quién está viviendo realmente en mi piso? Propietarios que alquilan una vivienda y descubren que el inquilino apenas aparece, o que hay movimiento constante de gente distinta. Pisos que se realquilan por habitaciones sin permiso, de vivienda a oficina o despacho, ausencias largas que no encajan, incluso situaciones más delicadas, titulares que ya no están y la vivienda sigue ocupada por terceros. Cuando algo no cuadra, quedarse con la duda suele ser el peor escenario. Hay despachos que trabajan de forma totalmente legal para verificar qué está ocurriendo en estos casos. Por ejemplo, Detectives de las Heras, con base en Barcelona, opera en toda España y puede ayudarte a obtener pruebas válidas si necesitas actuar. Si quieres saber más, puedes consultarlo de forma confidencial en detectivesdelaseras.com. Pero bueno, pues muy interesante este caso, totalmente desconocido para mí, no sabía nada. Y si quieres, pues vamos al siguiente episodio. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, el siguiente caso es de canibalismo. Es un caso bastante de mucho horror. Sucedió también en Brasil en el año 2008, de 2008 a 2012. Este es un trío amoroso que más que un trío amoroso eran cómplices, guardaban un secreto y bueno, cómplices en el crimen. Hablamos de Jorge Beltrão, de Isabel Cristina y de Bruna Cristina. La Cristina es el segundo nombre porque lo he entendido como apellido, a lo mejor por eso. Son segundo nombre, porque aquí son muy repetitivos tanto los nombres como los apellidos. En Brasil son muy repetitivos. Y bueno, Jorge tenía 54 años en 2008. Isabel tenía 50 y 51, si no estoy mal. Si no me equivoco, me perdonan si no es correcta. Y 28 años tenía Bruna. Ellos vivían en el estado de Pernambuco, queda en el nordeste de Brasil. Es una familia, un trío que crearon una secta y una secta que ellos llamaron el cartel. Esta secta, ellos predicaban que necesitaban la purificación y que el mundo estaba muy poblado, estaba sobrepoblado de personas y debían eliminar personas para así equilibrar y recibir un acto divino, porque ellos subirían al cielo a un encuentro con Dios si purificaban el mundo. En 2007, ellos llaman a una chica a su casa para trabajar. También se aprovechan de mujeres que tienen pocos recursos, mujeres necesitadas, y ven a una chica
tiene 17 años, ella tiene una hija y la llaman para trabajar como doméstica en la casa de ellos. Ella va a esa casa y durante un mes trabajó y un día la cogen en el baño y le dan una puñalada en la garganta. Después de esa puñalada en la garganta, en el propio baño, la descuartizan, hacen filetes de su carne, le retiran la piel, hacen filetes y guardan esos filetes en la nevera, en algunos países llaman heladera, para el día siguiente hacer carne asada. Ella tenía una hija de 1 año, era menor de edad y ya tenía una hija de 1 año. Y el día siguiente ellos hacen esa carne, hacen un asado, consumen esa carne y le dan comida a la niña. La carne de su propia madre. La hacen comer. Bruna toma los documentos de la niña, toma los documentos de la mujer, de Jessica, no había dicho el nombre, es Jessica, y se hace pasar por Jessica y toma a la niña como su propia hija. Ellos montaron un negocio, era vender comida callejera. En Brasil venden las frituras, tienen empanadas y tienen salgados. Esos salgados son rellenos, igual que la empanada, de carne. Ellos comenzaron a usar esa carne como el relleno. En vez de usar pollo o carne de res, comenzaron a usar la carne de Jessica. Y la vendían a estudiantes, a policías, a todo tipo de personas. Ellos vendían empanadas rellenas de carne humana a sus vecinos. Es bastante horroroso. Los restos como huesos, vísceras, ellos en el patio de su casa era de tierra y hicieron un hueco en forma de cruz y enterraron una parte. La otra parte que sobró, ellos hicieron una pared y le pasaron concreto y dejaron esas partes ahí en la pared. Fue el primer asesinato que ellos cometieron y tomaron a la hija como hija de Bruna. Durante 2008, eso sucedió en 2008 a 2012, fue ese periodo. Ellos se mudaron de ciudad, se fueron para una ciudad que se llama Garanhuns. De ahí viene el nombre de ese episodio. A ellos los medios de comunicación los llamaron los caníbales de Garanhuns. Se mudaron a esta ciudad y escogieron a otra víctima. Esta nueva víctima era una mujer religiosa y la invitaron a su casa para hablar de la palabra de Dios. La mujer, sin pensarlo, fue. Comenzaron a tener una conversa sobre la Biblia. Se le acercó Jorge por detrás y también lo mismo, una puñalada en la garganta. Nuevamente ellos la arrastraron de la sala, pasó en la sala, la arrastraron al baño, que era más fácil para lavar los restos. Hicieron lo mismo. Cortaron, descuartizaron carne, la guardaron, hicieron empanadas y la vendieron al público. Y también la consumieron. Todo esto enfrente de la niña, porque para ellos era normal. Hacer esto era como quitarse los zapatos. Hacer esto era como organizar una carne que usted se va a comer a la tarde. Todo al frente de la niña. La niña incluso ella pudo hablar después para la policía todo lo que ella vio. Porque ellos no hicieron esto seguido, sino que dejaron un tiempo, ¿cierto? Ya la niña estaba grande, tenía 5 años cuando la segunda víctima. Ya ella tenía noción y sabía lo que estaba pasando. Pero para ella era totalmente normal, porque un juego psicológico en su cabeza. Bueno, le vendieron carne humana a sus vecinos y fue la segunda víctima. La tercera víctima también fue llamada a su casa para cuidar la hija de Bruna, que la verdad era de Jessica, la primera víctima. La persona fue también una persona de bajos recursos, tenía 3 hijos, esta mujer. Fue a esa casa y también fue asesinada. De la misma forma, cortaron su garganta, una puñalada en la garganta, descuartizamiento,
venta de empanadas con carne y consumo. Pero esta víctima tenía tarjetas de crédito y ellos fueron descubiertos por la torpeza financiera porque ellos cogieron esas tarjetas y fueron a las tiendas locales a hacer compras. Incluso la compra de los productos que iban a usar para hacer la carne. Ellos fueron, compraron los condimentos con que iban a alinear los productos, la carne. Y la familia, un mes después, un tiempo después, llegaron la factura para la familia de esta víctima. Y ellos notaron extraño y llamaron a la policía, entraron en contacto con la policía y la policía fue atrás. Fueron a las tiendas cuando ya en 2008, 2012, ya había mucha cámara de seguridad en las tiendas. Pidieron las cámaras y vieron ahí los vídeos de ellos comprando. Ahí estaba Jorge y estaba Bruna comprando con las tarjetas. Fueron hasta la casa. Ellos en ese momento no fueron presos. Tiene todo un proceso, protocolo para pedir la captura, el allanamiento de la casa, ¿cierto? Fueron hasta la casa días después. Al entrar, la niña dijo para la policía, con toda la crudeza del mundo, mi papá mató a 2 mujeres y él fue capturado. Fueron al patio y desenterraron los cuerpos. Ahí tenían los restos, que lo que es poquito que sobró, estaba en el patio. Y así que fueron capturadas estas 3 personas. Y luego, porque ellos se habían mudado, luego recuperaron los restos de... Porque la niña dijo 2 personas, pero ¿cómo se llegó a saber de la primera, de Jessica, si había sido en otra casa? La niña era muy pequeña. De esas, ¿confesaron ellos? ¿Cómo llegaron hasta la tercera víctima? La tercera víctima, ellos fueron, Jorge acabó confesando. Él confesó los crímenes. Ellos no lo negaron en aquel momento porque para ellos esa secta religiosa era la purificación. Entonces ellos, al ser descubiertos, admitieron, incluso ellos dijeron, tenemos una cuarta víctima que con esta vamos a encerrar ese ciclo y vamos al encuentro con Dios. Él, literalmente, Dios los iba a llevar, a levantar. O sea, que se iban a quitar la vida a los 3. No sé si ellos estaban hablando de suicidarse o era literalmente subir al cielo. Y él confesó que tenían una cuarta víctima. Nunca fue relevado quién era, nunca fue revelado, perdón, quién era, pero tenían una cuarta víctima, tenían todo preparado para esa víctima, lo que iban a hacer, todo, que me imagino que era lo mismo que habían hecho con las anteriores. Y bueno, ellos fueron capturados antes de cometer ese crimen. Jorge, ahí viene todo el estudio psicológico que le hacen a esos asesinos. Y Jorge, él era diagnosticado con epilepsia desde niño. Las 2 mujeres, ellas tenían todos los cabales, lo hacían totalmente, no tenían ninguna enfermedad, no tenían ningún problema psicológico. Lo hicieron en su conciencia porque lo quisieron hacer. ¿Pero eran un trío amoroso entre los 3? Sí, eran un trío amoroso. Ellos dormían en la misma cama, relaciones sexuales. Para ellos eso era normal. Y bueno, ellos fueron la primera audiencia fue en 2014. A Jorge le dieron 26 años de prisión. A Bruna y a Cristina le dieron, a Isabel Cristina y a Bruna le dieron entre 21 y 21 años. Y bueno, fueron por la primera víctima que ellos tuvieron, por Jessica. La niña la recuperó el Estado, toda esa parte que se encarga de menores de edad, la recuperaron, ¿cierto? Además, ella no era muy, muy pequeñita. Ella supongo que se habría pensado que esta Bruna realmente era su madre, ¿no? Sí, ella le decía mamá y le decía papá a Jorge. Eran sus padres, su familia. Ella no entendía realmente nada y porque ella nunca conoció su familia real. Y la familia real nunca la buscó tampoco. Ellos estaban abandonados. Y bueno, este caso fue bastante impactante en esa época. Y ellos
En 2018 fue la segunda audiencia por las otras dos víctimas. En total sumaron con todas, entre los tres, casi 300 años de prisión. Pero pasa lo mismo que con el caso anterior. Son 30 años y bueno, van a quedar libres. A ellos les caen 30 años en el 2014, a mediados por ahí de, ¿no? Más o menos, Sí. 2014, y van a estar 30 años en la cárcel. ¿Hay alguna forma en la que esa condena o pena pueda reducirse? Realmente para ellos no, porque ya intentaron, sobre todo con Jorge, porque él quedó ciego, está ciego en este momento y ha empeorado. Él usa pañales para hacer sus necesidades y la defensa siempre ha intentado para que él pague su condena en la casa y no ha podido. Entonces, para ellos, ellos deben cumplir sus 30 años porque fueron crímenes muy atroces, crímenes muy graves. Entonces, El karma le ha vuelto. sí, para él sí. Él, Bueno, de todas formas, tenía 50 y pico años ya en el 2008. Entiendo que estará cerca de los 60 y algo. Ya no sale. sí, eso creemos que él no salga. Incluso ellas están bastante, bueno, no sabemos realmente si es real, pero se ven afectadas en las últimas imágenes que hemos visto, se ven bastante afectadas, muy acabadas. Entonces, probablemente Isabel Cristina también no llegue a cumplir la condena completa y, bueno, puede fallecer. ¿Están en la misma cárcel ellas dos o están separadas? Ellas están juntas. ¿Siguen siendo pareja? No, creo que no, no sé. Realmente esa información no la sé. Vale. O sea que ellas, no sé, por lo que me cuentas, a lo mejor quiero entender, ¿eh? No, no lo entiendo, pero que a lo mejor él las manipuló y ellos... Es que si tampoco tenían ningún trastorno psicológico ellas, no entiendo en qué momento, ¿sabes? Alguien te puede comer tanto la cabeza como para que mates a una persona, le hagas filetes y la de gente que se comió esa carne, porque luego, tú imagínate, esta noticia sería todo un boom en Brasil, entiendo. Sí, y porque ellas, lo que los investigadores concluyeron fue que ellas se arraigaron mucho a la secta religiosa, porque era muy religiosa esta secta. Entonces, ellas se dejaron convencer de esa religión, de esa purificación con Dios, consumiendo esa carne. Ellas estaban libres de pecado, libres de todo. Muy Entonces, religiosas, pero luego se hacía, o sea, luego ahí se acostaban todos con todos. O sea que ¿sabes? Me encanta sí, cuando la gente pone los baremos en lo que es religioso, lo que no, lo que es pecado, lo que no. Es curioso. Sí, sí. sí, y las personas en entrevistas, cuando ellos fueron capturados, las personas se recordaban este caso y dicen que ellos sentían, personas que reconocieron que ellos consumieron esas empanadas, decían, no, yo sentí esa carne un poco pastosa. Otros, yo sentía esas empanadas con un sabor diferente, no era un sabor desagradable, simplemente que era diferente. Pero bueno, consumieron y ya no se puede hacer nada. Lo que hicieron fue quemaron la casa donde ellos vivían. Cuando fueron capturados, las personas le prendieron fuego y se perdieron muchas evidencias, que eso acabó también, no ayudó mucho a la investigación, ya que se quemaron muchos documentos, se quemó mucha cosa. Y bueno, hoy en día es un terreno baldío, no hay nada ahí, solo la tristeza y el ambiente pesado cuando se pasa por esa calle. Bueno, sí se quemarían pruebas, pero igual la policía tampoco. O sea, es que no sé el tiempo que pasó entre que fueron detenidos, porque yo no sé si en los momentos después de ser detenidos es cuando se tienen que coger todas las pruebas. No sé cómo va realmente, pero mi lógica me dice que cuanto antes cojas pruebas, menos contaminadas van a estar. Si es una casa que entra gente, que no puedes impedir que, ¿sabes? O sea, que sacaría todo antes. No sé si aquí también cagarme en la policía otra vez o pasarles por, por alto
el que al final no tuvieran todas las pruebas antes de que esto ocurriera, ¿no? Sí, no, y la policía falló de nuevo, porque en 2008 hasta 2012 fueron 4 años que ellos pasaron desapercibidos. Y bueno, ellos recolectaron pruebas en ese momento, las personas, porque fue una información que se volvió viral en la época y las personas corrieron todas a esa casa y le prendieron fuego. Y bueno, lo que pudieron recuperar, lo que estaba en las paredes, porque recuerda que quedaron partes en las paredes y quedaron en partes enterradas en forma de cruz, esas partes las pudieron recuperar, esas pruebas. Entonces, pero documentos, los documentos de Jessica, la primera víctima, eso no se pudo recuperar. Y bueno, sobre la niña, ya es una joven adulta y ella está en una lucha en la justicia para cambiar su nombre, porque ellos pudieron cambiar el nombre de ella con los apellidos de Jorge. Ella comenzó a ser Beltrán y bueno, ella hasta hace 2 años estaba en una lucha con la justicia para cambiar su nombre y ha sido poca, eh, ha tenido poca información o no le han dado relevancia para cuidar la imagen porque ella es una víctima, una de las principales víctimas de este horror fue esa niña. Entonces siempre ha estado aparte de los medios de comunicación. Claro, muy bien, como tiene que ser. Supongo que para ella ya vivir con eso el resto de su vida ya tiene que ser bastante trauma como para que encima tampoco se le permita vivir, ¿no? En el anonimato si ella quiere o que tenga una vida un poco más apartada de todo este caso. Pues qué horrible, tampoco conocía nada. Yo no sé si es que de Brasil o no me salen o no investigo porque este supongo que este sí que sería conocido, ¿no? Sí, bueno, aquí es que Brasil es muy cerrado, no sé eh, por qué, porque en la parte de habla hispana, aquí en América no, tampoco son muy conocidos. Son casos que se están dando a conocer ahora por medio de los podcasts, pero en la época, no sé, no tenía tiene poca relevancia o poca comunicación entre los medios de comunicación, entonces no son muy conocidos. Y bueno, ahora por medio de los podcasts se están dando a conocer. Y si quieren conocer más de estas historias, pueden escuchar mi podcast, Asesinos en Serie. Asesinos en Serie. Has dicho antes que tenías 13 episodios, ¿no? Publicados ya. Sí. 13, vale. ¿Alguno que nos quiera, no hace falta que entres en detalle, pero alguno que nos quieras contar para que la gente sepa qué puede encontrar cuando se vaya a tu podcast? Bueno, casos que van a encontrar como Thomas Dillon, el tirador de Ohio, Joseph Christopher, también lo encuentran con nosotros. Y van a encontrar un caso brasileño también muy famoso, ese sí fue muy famoso, que aconteció en 2021 en plena pandemia sobre Lázaro Barbosa. No fue un asesino en serie, fue un asesino múltiple quien hizo un terror durante 21 días en junio de 2021 durante el periodo del presidente de ese entonces, Jair Bolsonaro, porque, como te digo, todos los casos envuelven mucha política en este país, en un país que siempre vive crisis política. Y bueno, es muy famoso este caso de Lázaro Barbosa. También tenemos casos, o bueno, estamos trabajando en casos mexicanos y el próximo episodio de esta grabación va a ser un caso de Perú sobre una madre caníbal, que también es muy impactante, fuerte, una mujer que asesina a su hijo de 2 meses y lo fríe y lo consume. Entonces también es un caso muy impactante. Entonces, para que no se lo pierdan, es bastante fuerte. Y bueno, estamos trabajando en ese caso de esta madre. Es fuerte y curioso a la vez porque es una víctima que pasó a ser victimaria. Ella fue víctima. No sé, es un caso muy difícil porque normalmente yo tomo posición en los casos. En este es muy difícil porque ella fue víctima de su familia. La familia fue tan monstruo con ella
tal como ella fue con su propio hijo. Es un caso bien difícil de entender y bien difícil de tomar una posición. Entonces, es un caso que va a ser muy interesante y que va a salir muy pronto. No sé si cuando este episodio salga al aire ya tal vez él esté ya publicado. Entonces pueden buscarlo y pueden escucharlo, darle un vistazo, que es bastante interesante también. ¿Qué días publicas y con qué frecuencia? Para que lo sepan los oyentes. Bueno, publico semanalmente todos los lunes. Entonces todos los lunes pueden estar pendientes, pueden seguirme y ahí van a encontrar los episodios. Todos los lunes hay un episodio nuevo. Publicamos el mismo día, no sé si coincidimos en semanas, porque yo entre medias saco un exclusivo, pero el día que saco el público, pues ahí estamos los dos. Ahora creo que te has pasado a iVoox también, ¿no? Estás ahora en esta nueva plataforma. Sí, soy de esta plataforma. Ahora mi hosting es aquí en iVoox, pero me encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, también me encuentran en Podimo. Ahí estoy. Y bueno, todos los lunes pueden escucharme. Vale, pues dicho esto, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos, no sé, hacernos un episodio un poco diferente, también con dos historias increíbles y, y por tu profesionalidad sobre todo y por el trabajo que haces. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este episodio con Más allá del crimen. Y bueno, aquí estoy a disposición y siempre escuchándote, siempre admirando ese trabajo que haces. Y bueno, aquí estamos. Si necesitas alguna cosa, aquí estoy disponible. Igualmente. Y nada, y para el resto, pues muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso. Bueno, a todos, gracias y hasta una próxima. Nos escuchamos.